y por B. Muy bien, listo, perfecto. Ahora sí. ¿Listo? ¿Pero quién es B? B es el volumen. Sí, listo, ¿quién? Pero el volumen es... sí, el volumen es L al cubo sobre 18. Sí, listo. Entonces... A 9 por G. Y le ponemos que el volumen es sobre 18. Y todo eso sobre. Entonces, machetágoras. ¿Cómo así que machetágoras? ¿Qué es eso? ¿Qué es el lenguaje? Oh, por Dios. Está nervioso me puse. Hágame un favor, mi hermano. Bueno, este 18. Hágame una regla de la oreja. Hágame una regla de la oreja y dígame cuál es la línea principal de ese fraccionario. Con este 18 acá. ¿Cómo así? ¿Y eso? Muy bien, sigamos. Sí, perfecto, mi hermano, sigue. Solo tengo una duda, ¿no? Sí tengo una gran inquietud. Y yo voy a ser muy crítico con ustedes cada vez que lo hagan. Es si ahí se puede cancelar a alguien con alguien. Sí, ¿Sí? ¿Quién con quién? Si es que esto es como una L y esto es yo no sé qué cosa. Esto es como una transformada de la plaza. Una cosa rara. Entonces, si me ponen la L, es la misma L. Sí, transformada la plaza. Sí, ahora sí. No, ahora sí, perfecto, mi hermano. Ahora sí, mate gente, papá. Muy bien. Entonces, ¿qué quedó? Eso se le hace el álgebra de Baldor pasonados y sale. ¿Qué? Así, ¿no? ¿Ya está? Sí, ya. Listo, muy bien, mi hermano, muchas gracias. Sí, no, chicas. No, muy bien, mi hermano. Estás volando. Listo. Entonces, la presión es igual a ρ GL sobre 2. Miren de dónde partimos. Miren la expresión que encontró nuestro amigo, que es correcta en términos de la masa. Nosotros usamos ρ porque, pues, como estamos en mecánica de fluidos, esas cuestiones, entonces queremos usar la densidad volumétrica para irnos adaptando a eso. ¿Sí estamos? ¿Listo? Y entonces ahora aplicamos álgebra de Baldor, página 1, hicimos unas cuenticas y aquí nos quedó que ρ GL sobre 2 es la famosa presión. Vamos al gol de la fama, amiga. Ven. Quiero que calcules, por favor, las unidades y verifiquemos que eso efectivamente nos da unidades de presión. ¿Ah? No te preocupes. La presión, al ser una magnitud escalar, no tendría que usar el signo. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque al usar el signo le estamos dando dirección. Entonces, eso sería un conflicto. ¿Estamos? Dale, por favor, ven, ¿a dónde la fama? Tráete esa cuentica. Necesitamos probar cuáles son las unidades de presión. No, pero en las unidades más sencillas del mundo. ¿Cómo? Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Entonces escribe eso. Newton sobre metro cuadrado. Listo. ¿Ya tiene unidades de Newton? Sobre metro cuadrado. O sea que tenemos que llegar a que nuestra expresión nos da unidades de Newton sobre ¿qué? Metro cuadrado. Amén. Dale, amigo. Ya te veo inspirada. Dale. ¿Rho es densidad? ¿Kilogramo? Amén. Amén. Sí, señorita. Esta sí es una religión linda. Muy bien, sigamos.
La longitud en metros. La longitud en metros, sí. Sí, y la G. ¿Cómo así que cuál G? Pues esa G que está en la mitad. Eso da metros sobre. Perdón. Metros sobre segundo. ¿Es una qué? ¿Qué se mide en metros sobre segundos cuadrados, señorita? No, ¿qué cosa en física? La aceleración. ¿La qué? Aceleración. ¿Última palabra? No. Sí, muy bien, aceleración, perfecto. Entonces sigamos. No duden porque si dudan pierden. Muy bien, sigamos. ¿Listo? Álgebra de Baldor, página 2. Mate gente, por favor. ¿Qué? ¿Pero cómo? Miren, alto, hagamos un alto en el camino. Me he ofendido. Ahora sí estoy ofendido. ¿Entienden? No me gusta que hagan eso. Es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando estén rayando lo que yo les pida serio. Yo sí me divierto bastante, severo, me encanta divertirme porque para mí todo es un juego en general en la vida. Pero estas cosas hay que hacerlas con mucha sutileza. Piensen que usted le está explicando a su hijo. ¿Sí estamos? Entonces usted tiene que hacer las cosas que aquí el paso a paso sí vale. Hay cosas en la vida que el paso a paso no vale, pero particularmente en estas cosas el paso a paso sí vale. Porque usted se salta 2 pasos y de pronto su amigo no sabe qué pasó. ¿Sí estamos? Entonces yo sé que ahí hay una muerte criminal, pero pues, amén, pum. No, mire profesor, ¿contra quién? Contra estos 2, yo los mato. Este man me da metro cuadrado, entonces tanto, hagámoslo. Pero si ya vas a acabar. ¿Por qué? Entonces, ¿qué? No sucumbas ante la presión. Bueno, hasta el kilogramo. Amén. Sí. Perfecto. Ahora sí, elimina gente, como lo estabas haciendo. Espérate. Listo, les pregunto, ¿está bien? ¿Y el segundo cuadrado? ¿Metro cuadrado o segundo cuadrado? Segundo cuadrado. Y es kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Pregunto, ¿esas sí son las unidades de presión? ¿No? Pues, los metros. Dale, tranquilo. Amén, ya listo. Entonces, miren. Sí, seguramente son las unidades de ¿qué? De presión, ¿sí? No de presión, sino de presión, ¿sí estamos? Pero aquí nos toca hacer el desarrollo para probar, porque es que aquí ya nos dio una vez en unidades ¿qué? Fundamentales. Estas son unidades derivadas, especialmente en Newton, yo lo puedo convertir. Entonces digo, esto es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. ¿Sí estamos? Entonces ahora hago este truco y entonces me queda que la presión va a ser igual a, asesores, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado metro cuadrado y corre sangre, ¿cierto? Y entonces me queda que las unidades de presión son ¿qué? Kilogramo sobre segundo cuadrado por metro. ¿Qué encontró mi amiga? Exactamente ¿qué? Lo mismo. Conclusión, estas son las unidades de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva la presión sí nos dio en ¿qué? En newton sobre metro cuadrado. Lo que pasa es que al expresarlo en términos de unidades fundamentales, pues se nos pierde un poco ese efecto y resultamos cayendo en esta unidad. Es exactamente ¿qué?
lo mismo, pero no todas las unidades son inteligibles, ¿sí? Esta unidad es bastante inteligible, esta no tanto. Porque entonces cuando le hablan de presión y usted habla en segundos, pues se puede poner bastante nervioso. Y ahí sí es válido decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo justifico yo eso físicamente? Que yo estoy hablando de la presión en términos de unidades de tiempo. ¿Lo pillan? Pero cuando digo Newton sobre metro cuadrado, eso tiene mucho sentido físico. Es una fuerza en una unidad de área. ¿Sí lo ven cómo es el truco? Entonces tienen que estar, ¿qué? Pilas con eso. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas del ejercicio que hicimos? Es importante que no se salten procesos como el siguiente. Cuando uno empieza a resolver ese problema, aunque parezca tonto, muy infantil, lo que quieran, si no lo hicieron, háganlo, hagan sus matachitos, hagan el diagrama de cuerpo libre, amén, que le enseñó su profesor de mecánica, para mirar las fuercitas que actúan. Porque este problema es muy trivial, solo hay dos fuerzas que actúan. La fuerza normal, que es la que hace la mesa sobre el objeto, y la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo. Eso sobre el objeto. Y la mesa, este hombre ministrado. Como estamos preocupados sobre la mesa, entonces la mesa experimenta básicamente una fuerza hacia abajo, que es la fuerza normal que hace el objeto sobre la mesa. ¿Sí estamos? O sea que se puede, en ese ejemplo se pueden sacar dos preguntas: la fuerza que ejerce el objeto sobre la mesa o la mesa sobre el objeto. Sí, claro. Entonces la fuerza que ejerce la mesa sobre el objeto es lo que ustedes llamaban fuerza normal. Ya lo tengo claro. Sí, lo sacaron. Yo me quedé inspirado. Ya. ¿Todo bien? ¿Ah? Suerte. Vaya, aprovechen el desorden. Ahora sí pueden ir a la cerveza que dieron la clase pasada. Pobrecito, millos, chao. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer otro. Bueno, entonces estaba diciendo, sí, uno se puede preguntar básicamente dos cosas. De hecho, este es un problema lindo. Miren, les puedo hacer la siguiente pregunta, a ver qué tan nervioso los pongo con esta pregunta. Miren, sencillo, miren. ¿Ustedes se acuerdan de la tercera ley de Newton? Sí, que reza la tercera ley de Newton, mi hermano. Te veo inspirado, ahí me lo tomo. No, mi hermano, es que todos empiezan a hablar y no entiendo, mi hermano. La ley de acción y reacción. ¿Y qué dice la ley de acción y reacción? Allá mi amiga atrás, sola con la soledad, se ve inspirada. ¿Qué dice la ley de acción y reacción? Que a toda acción se opone ¿qué? Una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. ¿Listo? Entonces el reto es sencillo. Miren, solo hay 2 minutos y seguimos haciendo ejercicios de densidad variable que son muy divertidos. Entonces miren, sobre el objeto actúan dos fuerzas. Una que va hacia arriba, que se llama la fuerza ¿qué? Normal, y otra que va hacia abajo, que se llama ¿qué? La fuerza de gravedad o peso. Pregunta, así sencilla. ¿Cuál es la pareja de acción? Las fuerzas de acción y reacción vienen en parches. O sea, ¿vienen de qué? De a dos, o en parejas. Si estamos, listo, bien, qué lindo. ¿Cuál es la pareja de acción-reacción de la fuerza normal? Pues el peso, ¿está de acuerdo? Jamás en la vida. Y Dios quisiera, jamás en la vida. La pareja de acción-reacción de la normal no es el peso. Olvídate, qué mentira. Los han robado, muchachos. No. La pareja de acción-reacción de la normal jamás es el peso. Porque las parejas de acción-reacción tienen una característica muy importante. Miren este ejemplo. Miren al tipo, va a acabar con el tablero. Entonces yo le hago fuerza al tablero. ¿Hacia dónde? Hacia allá. ¿El tablero hacia dónde hace fuerza? Hacia acá. Pero yo le hago fuerza al tablero. Y cuando él hace fuerza hacia acá, ¿sobre quién la hace? ¿Sobre quién? Sobre el profesor. ¿Lo ven? ¿Qué diferencia? Aquí la normal se hace sobre el objeto de masa m. Y el peso también. ¿Así? Entonces son parejas de acción-reacción. No. Porque las parejas de acción-reacción actúan sobre objetos diferentes. ¿Lo ven? Entonces
entonces no puede ser la pareja de acción-reacción. La pareja de acción-reacción de la normal que hace la mesa sobre el objeto es la fuerza normal que hace el objeto sobre la mesa, que ya la discutimos ahorita para calcular la presión. Casualmente, es cosas del destino, esa fuerza normal es igual al peso del objeto. Pero no es el peso del objeto, porque la pareja de acción-reacción de este peso, ¿dónde está? Está aquí, con el mismísimo Lucifer en el infierno, vean aquí. Entonces, la pareja de acción-reacción de este peso es la fuerza de gravedad que recibe la Tierra debido a esta masa. Uy, ¿cómo así, profe? Es decir, que la Tierra atrae ese objeto con una fuerza mg y el objeto atrae a la Tierra con una fuerza mg. Y ya están las dos parejas de acción-reacción. Esta actúa sobre este y actúa sobre la Tierra. ¿Lo ven? Parejas de acción-reacción. Bueno, bien, pero sigamos en fluidos que es más divertido. Entonces, vamos a hacer un problema de densidad que variable, bien chévere. Miren que todavía estoy jugando con ¿qué? Con sólidos. No he jugado con ningún fluido así como mucho todavía, pero no demora. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. ¿Listo? Estoy pensando, todo bien. Estoy pensando. Tenemos un cilindro. Tenemos un cilindro. Tenemos una mesa. Aquí, chum. ¿Listo? Tenemos una mesa. Y tenemos la siguiente expresión para la densidad. Decimos que este objeto tiene una densidad volumétrica ρ. Pero miren cómo la voy a escribir. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee? Rho de z es una función, rho de z. Si estamos, es una función, rho de z. Listo, entonces, o sea que depende estrictamente de z. Si estamos, ¿cómo depende rho de z? De la siguiente forma. Rho de z va a ser igual a rho sub 0. No, esperen, rho sub 0 no quiero, disculpen. Amén. K por z más rho sub 0. K por z más rho sub 0. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, pues nuestro cilindro tiene un radio R conocido. Nuestro cilindro tiene un radio R conocido. Entonces nos piden determinar la presión que genera ese cilindro sobre esta superficie. ¿Sí? Esa es la parte A del problema. La parte B del problema es
determine la diferencia de presión determine la diferencia de presión que hay en el caso A respecto a un caso B, en el cual ρ varía de la siguiente forma. ¿Listo? Ρ varía de la siguiente forma. Ρ igual a ρ sub 0, E a la menos Esperen. Que necesito pensar bien la expresión para que me dé. ¿Listo? Rayen. ¿Está claro? ¿O no? Nada, profe, ¿de qué estás hablando? Listo, miren. Tenemos este cilindro sobre esta superficie, tiene una densidad que depende de Z. En el caso A nos piden, con esta densidad, calcular la presión que genera ese objeto sobre la superficie. ¿Estamos? En la parte A. En la parte B me dicen, oiga, usted ya conoce ese evento, ahora suponga un evento B, en donde la densidad cambia